todo lo que les estoy explicando gráficamente está contenido y expresado en el artículo 138. La propiedad se puede adquirir también por la sola posesión. La propiedad se puede adquirir por la sola posesión. ¿Qué es lo único que se necesita entonces para adquirir el derecho propietario por la posesión continuada, pacífica y pública? Cumplir estos piezas. ¿O dice algo más en la artículo? La expresión solo o sola es un adverbio. Dice solo, no necesitan otro requisito por la sola posesión. Bueno, yo soy el abogado, he detectado, he constatado de que ese cliente lógicamente tiene la posesión pacífica, pública, continuada, pero dice con verdadero ánimo de dueño. Hay dos otros elementos, el corpus y el ánimo. ¿Qué es el ánimo? ¿Qué? El ánimo es la posesión. O sea, que digamos... Es la intención, dice, el deseo de considerarse como verdadero dueño de algo que legalmente no es. Unida pero a la posesión, a la aprehensión mate, porque no es lo mismo posesión que ocupación, por ejemplo, o detentación. Ahí no hay el verdadero ánimo, ¿no? Siempre doy el ejemplo de que ustedes vienen, se sientan en esa silla y no van a decir, no, yo me voy a quedar con esta silla, o de 10, se quedan todos de pie. Porque no están con el verdadero ánimo de llegar a la silla. Acá en cambio hay un verdadero ánimo porque esa familia de ahí es de posesión pacífica, dice, porque ha ingresado sin violentar a nadie. Pública porque todo el mundo conoce que ellos o presumen que son los dueños y continuada esos días no ha habido interrupción. Vamos ilustrando esto, jóvenes, para demostrar que el artículo 138 es la norma sustantiva, ¿sí? El fundamento legal para dar vía libre, dice, a la demanda de uso. Entonces, el abogado, ¿dónde va a encontrar esa norma sustantiva? En el derecho civil, con el procedimiento civil, ¿verdad? Entonces, si yo digo soy abogado, entiendo el problema del cliente. Ese es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Porque podemos ver otros en derecho civil, porque hay una gran cantidad de demandas en el área. Entonces, bueno, ahora lo que tengo que hacer es una demanda ordinaria de usucapión. Pero para hacer esa demanda ordinaria de usucapión, tengo que seguir ahora este procedimiento, ¿verdad? Ahora encuentran la explicación y justificación de por qué el Código Civil y el procedimiento civil se complementan. Entonces, por eso ustedes tienen que manejar, y no solo manejar, están leyendo y estudiando ambas materias. Ahora conozcan para qué van a escribir el procedimiento civil. ¿Les va a servir o no? Entonces, toda demanda, una demanda se llama, en un término mucho más moderno y actualizado, toda
cual quiere ser la propietaria, entonces va a demandar una demanda, con la pretensión o la intención de adquirir este derecho, ¿no? Ahora saben ustedes que el procedimiento civil es una materia que sirve sencillísimo para tramitar, demandas en materia civil. Esa es la parte práctica e importante de la materia. Por eso se estudia en este nivel, porque hasta el tercer año, según ustedes han ido viendo, algunas instituciones del derecho civil. Pero ahora el abogado, cuando termine, porque ahora ustedes saben, abogados en 4 años, al año tendrían que salir abogados y lógicamente conocer el procedimiento para ya tener idea de lo que es manejar una demanda en materia civil. Ahora se justifica por qué van a estudiar esta materia. ¿Alguna pregunta, duda sobre el tipo de frases, qué sé yo? La asistencia jóvenes es controlada, ¿no? Porque no hay asistencia libre. Y es una materia importante, práctica. Se tiene que hacer un seguimiento ordenado y cronológico en un sistema código procesal y no podemos ahorrar. Ese es el proceso, ¿verdad? ¿Qué es proceso? Es seguir, dice una serie de pasos, ¿verdad? Partimos de un punto inicial para llegar, dice, a un punto final completo, ¿no? Entonces vamos a seguir todo un proceso para comenzar la demanda y terminar en una sentencia. ¿Qué es eso lo que ustedes tienen que aprender en el curso de este año? ¿Tú eres alumno? ¿Pero alumno o estás esperando que te para estar? Ya, ¿verdad? ¿Qué materia quieres pasar? ¿No? Entonces tenemos que ir siguiendo diferentes pasos. Y como modelo tenemos el proceso ordinario. Hay procesos extraordinarios, procesos mandatorios, procesos incidentales, procesos de ejecución, pero la base, la columna vertebral del procedimiento civil es el proceso ordinario, ¿verdad? ¿Por qué viene la palabra ordinario? Porque casi la generalidad de los problemas en materia civil se tramitan por esta vía del proceso ordinario o proceso autónomo. Hay algunos procesos más pequeños, por eso dejan de ser ordinarios. Por ejemplo, si yo he prestado dinero, he dado unos $1,000 en un plazo de 6 meses, ese es un contrato de préstamo. Contrato de hay un deudor y hay un acreedor, dice. Hay un plazo de cumplimiento y al vencimiento del plazo, si obligatoriamente, se inicia, dice, la demanda coactiva o ejecutiva que están dentro de los procesos monitorios, ¿no? Ese proceso no es ordinario, es simplemente proceso monitorio o ejecutivo, un proceso más corto. Bueno, estamos frente a este proceso. El cliente le ha planteado
En toda demanda hay partes o no hay partes que intervienen. Ellos son una parte, ¿verdad?, esencial, porque ellos, si quieren solo él, va a plantear que son las demandas de uso. Él es la parte demandada. ¿Quién lo habrá un demandado aquí? Porque imagínense una demanda aquí contra nadie no hay, ¿verdad? Dice, en las demandas de usucapión siempre hay que plantear la ley contra el último propietario del inmueble, porque las demandas de usucapión se aplican a inmuebles en el área urbana. No hay usucapión ni de terrenos o propiedad agrícola. Entonces, antes ocurría lo siguiente: era fácil apropiarse a veces sin haber cumplido sus 10 años. Señor Juárez, estoy en posesión hace 10 años y planteo demanda de usucapión. ¿Contra quién? No sé quién será el dueño, desconozco, contra posibles o futuros propietarios. Como no conozco, que se notifique por edicto. Definitivamente el verdadero propietario terminaba que, sin conocer esa demanda, lógicamente perdiendo. ¿Por qué? Porque no fue citado legalmente para su defensa, que hubo ahí una vulneración al principio del debido proceso. Claro, en toda demanda tiene que haber un demandante identificado y una parte demandada también identificada, ¿no? Entonces, hoy en día ya no hay aquello de decir, señor juez, desconozco el domicilio. No, se tiene que decir que el último propietario es fulano de tal. ¿Y cómo averiguamos el último propietario? Porque en el folio real, si ustedes agarran un folio real, ahí en la primera casilla, ¿qué es lo que hay? El antecedente dominial, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el quinto es el actual. Entonces, jóvenes, voy a iniciar la demanda siguiendo un proceso. Entonces, acá está la demanda. ¿No? ¿Y quién va a plantear? Dice el demandante. ¿No? ¿Contra quién? Contra el demandado. Ahí está. Dice, estos son los sujetos principales del proceso. Vean a ver el artículo 27. Alguien más es demandante, demandado y tercero o tercero. Entonces ahí está el demandante que está en posesión de más de 10 años. Va a empezar la demanda contra el demandado que figura donde en el folio. Estamos yendo por pasos ahora. Ahí está. Hay unos cuantos artículos anteriores que los vamos viendo después en el desarrollo del proceso, pero comienza con las partes de todo proceso y lógicamente nos hemos olvidado del juez. ¿El código se ha olvidado del juez o no? Ahí dice, demandado tercero, dice las partes esenciales, pero no hay juez. Pero al mencionar que es tercero en los casos previstos de la ley, ahí se menciona, no. Otro. ¿Cree que el procedimiento ha
audiencia. Sencillamente el juez no es parte, es el director de cosas. De verdad que no tiene interés para ser parte. Claro, entonces él va a ser el moderador, el árbitro, que lógicamente maneje los intereses pretendientes como del demandante. Ahí está el juez. Pues, ¿qué dice el juez de la autoridad que va a dirigir este proceso de ordinario de uso? Entonces, ahí tenemos demandado y demandado. ¿Cómo comienza entonces la demanda? Un primer paso, ¿cuál sería? Claro, la demanda hay que presentarla ante quién. Ante él, pues, él es el que va a manejar y dirigir el proceso, el juez. No, toda demanda, por lo menos en materia civil, él no va a dirigir al juzgado. El demandante presenta su demanda al juez. Pero hay un problema, un tema recurrente actualizado. Algunos se practican con alguna abogada, nada. Yo no. En el público civil y comercial 11. Juzgado. En el juzgado civil y comercial 11. 11. Ya. ¿Cuál es ese tema recurrente del que yo estoy hablando? Podría volver a preguntar. No escuché mucho. Uno presenta la demanda. Y eso se han aprendido ahora, ¿no? El famoso carácter 3. Campeón de los jueces. Para el carácter 3. La demanda tiene que ajustarse aquí al artículo 110. Ahí estamos discutiendo. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una demanda? No. Identificar al demandado, domicilio, fundamentos o relación de hechos, fundamentos de derecho. Son 10 requisitos. Pero los jueces son campeones para inventarse 1000 cosas. Es más, le piden más pruebas todavía. Y le dicen con carácter previo, tramite folio real, dice, y se le da 3 días aplicando el siguiente derecho. A ver que usted vaya y aplique o consiga el folio real en 3 días. ¿Ah? Tarda 15 días, 20 días, un mes. Y le dan por pensar con qué intención para hacer esta nueva tramitación de esa causa. Con carácter yo tengo la experiencia de ser juez, pero no he estado de malicia emocional. Son maliciosos porque premeditadamente le ponen al cliente todas esas condiciones que no va a cumplir y luego les rechaza, ¿o no? Hay que volver a ser tramitador de un caso, pues su camión ahí en un cerro, ahí en las alturas, ahí donde están cayendo las casitas, un poco chaval, ¿no? Y el juez dice, a ver, explique, dice, la fachada, las calles, las avenidas. Ignorante, ¿qué avenidas, qué fachada va a tener 2 cuartos que están construidos al fondo de una mujer pobre, campesina, ignorante? Pero el juez le pide que describa la fachada como si fuera un edificio. Avenidas, hay que bajarlo del cerro. Todas esas cosas, abusivamente el juez
le importa. Bueno, de ahí que la admisión de la demanda tarda meses y hasta años, ¿no? Y hay una cosa que no sé si conocen, no conocen, entienden o no entienden. A ver, vean ustedes el artículo 1, inciso 3. Principios, dice, del derecho procesal civil. A ver, vean ustedes. Dispositivo, el proceso se constituye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela judicial. Es un artículo que definitivamente no es en materia civil, jóvenes. Se aplica el principio dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que son las partes en realidad quienes inician el proceso, prosiguen o en el momento que consideran abandonan, transan, concilian, etcétera, etcétera. El juez lo único que hace es dirigir el proceso, pero no impone, ¿verdad? Ese es el principio. Dice, el proceso se construye en función al poder de disposiciones. Entonces, ¿quiénes ponen límites a el juez? No. Si yo digo, señor juez, por su cambio, el juez le aumentará un poquito más. Nada. Esa es mi pretensión, ese es el límite de mi demanda. Tampoco el juez me puede pedir en función de este principio de disposición más pruebas. Yo digo, esta es la prueba que estoy acompañando. Ahora, si usted quiere más prueba, primero admita la demanda, desarrolle y llegue a la instancia de qué? De la valoración de la prueba. Porque si no logramos llegar a la verdad material, que esa es la función fundamental del juez, no. El juez dice bajo ese principio de mejor proveer o iniciativa proveer, el probatorio dice, a ver, acompañe tal prueba o ordene, dice, que derecho se haga, que la alcaldía, pero él está disponible. Pero cuando todavía no ha sido admitida la demanda que le impongan esas pruebas, de verdad ahí hay malicia, porque sabe que no va a conseguir esas pruebas en el plazo que le dice. Ese es un tema que se está reclamando, que se está denunciando, que la búsqueda de realidad es colectivo. Sí, justo una demanda respecto a la solicitud de la notificación de persona. Y bueno, el abogado presenta, hace la solicitud de la demanda y ahí el juez le responde comunicando que adjunta cierta documentación, como por ejemplo, el certificado que diga que no está muerto del registro civil. Y pues el abogado responde y dice, no puedo porque el plazo es este. Pero al final le demora un año. Claro. Pero además es muerte presunta. ¿Creen ustedes que en el sheriff exista una partida de defunción? Claro, cuando se establece que ha muerto hay una muerte presunta, porque luego puede aparecer el muerto. Pero en ese caso, ¿qué le dio derecho al abogado? Pero explicarle que está planteando la muerte presunta. ¿Qué es la muerte presunta? Tiene el único interés o finalidad de establecer la certeza de que ha muerto o ha desaparecido aquí el sujeto. Entonces, si se declara después de la ausencia, no tiene que haber primero una declaratoria de ausencia. Si se constata aquello, lógicamente se va a declarar luego la muerte presunta. Y ahí viene el tema de la disposición de la herencia o la sucesión hereditaria. Esa es la finalidad, ¿no? Probablemente tenga otros propósitos, pero fundamentalmente con la muerte presunta se trata de establecer lógicamente el futuro de su sucesión hereditaria. Entonces, vamos siempre matizando con algunos ejemplos. Entonces, el principio dispositivo, jóvenes, tengan muy en cuenta, porque
nulidad del documento. Ahí me quedo. El juez me dirá, ¿por qué no pide anotativo? ¿Por qué no me pide tan superficie? No puede. No puede. Solamente está. Porque mi pretensión solo alcanza la nulidad. Ese es el principio dispositivo. Yo dispongo de ¿quién? Las partes. Por eso que cuando hay una transacción o una conciliación en materia civil, primero ¿dónde se acude? Al conciliador. Si ustedes ven el artículo 292, ahí dice la obligatoriedad de la conciliación. En un proceso ordinario tengo que acudir primero al conciliador porque ahí está viendo de que esos intereses privados pueden muy bien resolverse por acuerdo de partes, sin necesidad de llegar al proceso. Se dice, vas a ahorrar tiempo. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años dura un proceso? Puede durar. La sentencia con todos esos vericuetos y esos famosos canales termina en 3, 4 años. La apelación, 3, 4 años, 5 años. La casación, 3. Por lo menos nos mandamos por 12 o 13 años. ¿Y qué dice la ley? Tiene que haber una justicia pronta, dinámica, expedita. Se cumple el orden. ¿Verdad? No. Entonces, jóvenes, otra cosa dice el protocolo de aplicación del Código Civil en el artículo 26, numeral 4 dice, el juez, ahí está, solo puede pedir más prevalecer cuando tiene la necesidad de acreditar solo la legitimación de en el resto no tiene por qué pedir planos, no, porque por ese principio dispositivo yo pongo el límite a mi pretensión. Si no he acompañado la prueba suficiente, ¿qué va a pasar? Lógicamente pues me va a rechazar, claro, me va a rechazar. ¿Me está usted atendiendo? Está dormitando. Hay elegido este horario porque saben que hay que madrugar, hay que venir con la mente despejada, ¿no? Ahí está, entonces el juez admite la demanda. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Citar a quién? Al demandado. ¿Cómo lo citamos? Ya vamos a ver. Se puede citar en forma personal o mediante cédula. Puede también haber una citación por edictos cuando no se conoce su domicilio. Hay varias formas de citación. Miren cómo entonces se va armando el proceso. Luego, este demandado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Contestarles, ¿no? Contéstales. Ahí también se vuelve a aplicar el principio. Si quiere contestar y si no, no. ¿Verdad? Ahora si quiere contestan, incluso puede decir convenir. ¿Qué es convenir? Tú sabes. La reconvención es que el demandado ya también dice demanda. ¿Verdad? Si ahí hay una, ¿qué se llama? Hay una demanda de usucapión por 10 años, el demandado, que es el dueño, puede decir, no, acá no hay 10 años porque ese no ha entrado en posesión. Yo lo he contratado como a cuidador, como a inquilino, como a incredista, ahí desvanece o se desvanece la posesión. Entonces, contrademanda dice por ausencia de posesión. Mire, entonces, estructurando el proceso y el juez va a
se llama preliminar. En esa audiencia preliminar, ahí está el juez, el demandante, dilema. A ver, ahora que es el 366, ¿qué dice el inciso 1? 366. Actividades en la audiencia preliminar. A ver, primero en la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades. A ver, el inciso 1, ¿qué dice? Ratificación de la demanda y la Ya. compensación. Entonces, en la demanda, en esta audiencia preliminar, están demandando y demandando frente al juez, ¿no? Ha cambiado el procedimiento porque ahora quiere el juez estar casi en contacto directo con las partes y aquello se llama la inmediación, que no hayan terceros que estén diciendo o hablando. Por eso que los apoderados, por ejemplo, ya han sido limitados, ¿no? En muchos casos. Entonces, en esa primera audiencia de mirar, usted demandante se ratifica o desiste de la demanda. Entonces ahí el abogado dice, señor juez, ratificamos la demanda porque mi cliente y toda su familia está en posesión de más de 10 años, ahí habita en forma pacífica, continuada y pública por 10 años. Pequeña síntesis, ¿no ves? Demandado, yo también ratifico mi reconvención y contrademanda, dice, el demandado o el demandante no vive ese tiempo, pero además dice, no está en posesión, porque él es mi inquilino o ha sido mi cuidador. Y aquí está el documento, el contrato que hicimos de cuidador, de inquilino, de inquilino. ¿No? Entonces, ahí en esa demanda inicial en la audiencia preliminar, el juez pone a las partes frente a frente, pero además las partes frente a quién, al juez. ¿No? Un segundo punto que pasamos, dice, ahora vamos a intentar nuevamente gozar la conciliación. Ha habido una conciliación previa. O sea, estos dos demandados, a instancia del demandante, han comparecido primero ante el conciliador. El conciliador no es juez. Y en esa conciliación había la idea simple de llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, llegar a una conciliación, pero no han llegado a una conciliación. La conciliación ha resultado fallida. Entonces, recién dice, habiendo abordado esa conciliación previa que ha fallado, dice, no ha resultado, recién se abre la competencia de eso. Pero, como hablamos de que en materia civil sigue ese principio de disposición, el juez nuevamente insiste, ¿no? Demandante y demandante. Muchos jueces dicen, a ver, abogados, por favor, saben. ¿Por qué? Porque a veces creen que el abogado no porque manipula aquello y busca sus intereses, no dice, considera cuánto me va a pagar. En cambio, si la demanda dura tantos años, puede cobrar más. Miren, hay esa idea a veces, ¿no? Equivocada, pero bueno, esa es la realidad. Porque si consideran también el cliente de la pues no se me suena, no le veo ya nada. Y la conciliación tiene el mismo resultado que una sentencia con calidad de cosa. Si se suscribiera, dice, un acta de conciliación, el acta tiene, dice, todo el valor y toda la eficacia de una sentencia, ¿no? Como si se hubiese logrado todo un proceso y se hubiese alcanzado la sentencia con calidad de cosa. Pero llama nuevamente y dice, a ver, ¿qué dice usted
usted dice que quiere que está en posesión más de 10 años de la casa, ¿no? Sí, señor, pero yo estoy 10 años con toda mi familia, he construido incluso esa casita, yo entré solamente en un lote baldío, he hecho mejoras, instalar agua, luz, gas, bueno, todo aquello, ¿no? Así que yo he cumplido, señor juez, 10 años. No había nadie, yo no lo he echado a dueño de esta casa. ¿Ah? ¿Y usted qué dice al demandado? No, señor juez, aquí yo tengo un documento que lógicamente acredita que no hay posesión. Porque la posesión, dice, significa estar con verdadero ánimo de dueño, sin haber lógicamente despojado violentamente al dueño. Pero además, si hay un contrato de alquiler, de anticrédito, de cuidador, lógicamente se desvirtúa la posesión. Solo ha habido, dice, una ocupación. Y en un contrato de anticrédito, ¿quién posee el consuelo de ¿no? El dueño siempre tiene la posesión civil, aunque no lo tenga materialmente, pero eso significa que también la posesión material es del dueño. Pero y en función a qué se maneja el instituto de la ocupación, que no se pueden tampoco tener los derechos indefinidamente en un estado de incertidumbre, dice, ¿no? Porque si hay un terreno en la casa y el dueño nunca ejercita la mano, eso no tiene ningún interés, ¿verdad? La ley entonces ampara a quien de verdad quiere ser dueño de aquel. Bueno, esa es la percepción de la norma ADG. Entonces, en esa conciliación dicen, no, ese inmueble es mío, pero yo le hago una propuesta, dice el dueño. ¿Qué le parece si me paga unos $20,000? Algún principio de arreglo, ¿verdad? El juez ha dicho que ojalá consiga por lo necesario de todo ¿no? ¿Qué dice usted? Le pregunta al comandante. No, le decía, es una pobre, no puedo. Yo le puedo dar 10,000. La conciliación intraprocesal, o sea, dentro del proceso ya está funcionando. Al final el juez también actúa con mucha inteligencia, con mucha habilidad y civil. Se van a ahorrar 10-12 años de proceso y finalmente usted le va a decir al demandante, probablemente no gane, pero el demandante se asusta y dice que además se pone estaría prejuz, no hay prejuzgamiento en la constitución. No puede quejarse, no puede decir, pues me han amenazado de ir a perder. No, es confidencial aquello. No se puede. O le dicen, usted también puede perder. A ver, yo propongo de mi parte un arreglo más saludable. ¿Por qué no le da 12,000 y usted acepta 12,000? Bueno, el juez escribe un acta de conciliación, ¿no? Entonces, hay esas posibilidades, dice, en la audiencia preliminar. Si no se ha llegado a ninguna conciliación, avance el proceso, hay una audiencia complementaria o varias audiencias, y ahí vienen las inspecciones, ahí viene el peritaje, la declaración de testigos, etcétera, que también son audiencias, ¿no? Entonces que al final llega la sentencia. Este es un proceso, ¿han visto? A partir de la demanda y siguiendo estos pasos sin saltar ningún paso procesal, se ha llegado a un resultado final. Final, pero ¿en qué? En primera instancia, porque luego vienen las
siguiente que es la AP. ¿No? Pero ahí también puede el que ha perdido dejar de apelar, ¿no? Pero este resultado de la demanda hasta la sentencia por deber se llama primera instancia. Entonces, esa es la finalidad. El derecho civil, dice, es la base fundamental de los derechos sustantivos, dice la persona, y el procedimiento permite materializar esos derechos, dice, a través de las demandas, siguiendo un orden lógico que está establecido en el procedimiento. Hay algunas otras consideraciones de este procedimiento, a la importancia del procedimiento para ejecutar o materializar demandas. Ese es el orden lógico, ¿no? Los padres están viviendo esta clase, van a aprender el procedimiento, porque ya van a ser abogados. Porque está fuera y ustedes saben abogados no conozcan materias civiles del procedimiento. Van a decir, no, ¿cómo es eso? Pero es que las cosas tienen que ser permanentes y presenciales todos. Los otros sujetos procesales son, dice, los auxiliares, ¿no? En mi caso hay un secretario, oficial de diligencia, están los peritos, los notarios, hasta los abogados, dice, somos sujetos a qué son, ¿no? Los principales son demandantes, que se les puede explicar así muy claro, ¿ya? Pero para intervenir en un proceso forense hay que tener capacidad. ¿Qué clase de capacidad? Capacidad legal. ¿A qué edad uno es capaz? ¿No? Y el incapaz es el menor de 18 años. ¿Quién es el interno? ¿Quién es el intervenido? ¿El enfermo de qué? Puede ser menor de 18 años con delito y alguien mayor de 18 años con incapacidad física y mental. Claro, la incapacidad física en realidad no sería impedimento, ¿no? Yo estoy en silla de ruedas, no tengo muletas y no soy persona capaz. El problema más está a nivel, digamos, intelectual o a nivel de salud mental, ¿no? Hay mayores de edad que evidentemente son incapaces. Serían los declarados libres. No sabemos, solo siendo capaces hay que, no estamos habilitados para demandar. Pero será que los menores y los intervenientes no podrían intervenir para defender a algún defensor, pero a través de quienes el menor de edad será con sus padres o tutores. Ese mayor interdicto también tendrá que intervenir a través de uno, pero directamente no. Luego, capacidad e incapacidad sobreviniente. A ver, yo soy perfectamente capaz de entrar en el proceso saludable, que es decir, sano mentalmente, pero me he incapacitado. Pero igual mental, imagínense que he tenido algún problema, he resultado teniendo una insanidad mental, ¿verdad que me he incapacitado? ¿O no? O así con esa incapacidad puedo litigar directamente. No, pues me tienen que nombrar un apoderado, otro me va a sustituir, ahí viene la sustitución procesada, ¿no? Entonces, ese capaz se incapacita y al inverso. Entra un menor de edad a través de sus representantes, de sus padres o tutores, y en pleno proceso se capacita. ¿Qué quiere decir? Ha llegado a su mayoría de edad, ¿no? Porque alguno que tiene algún problema mental haya sanado, aunque esa posibilidad no es muy probable, ¿no? Pero bueno,
legislador, ¿no? A eso se refiere, hay una acuse. Y finalmente dice, hay sucesión procesal cuando se adquiere un bien litigioso. Todo el mundo tiene la idea de que no puedo yo vender un bien litigioso, ¿no? Eso sería delito de no puedo vender un bien ajeno, un bien grabado o un bien litigioso. Pero acá estoy los siguiente, en el artículo 131. Y si leen el 33, ahí está confirmada el 33. Ahí confirma la venta de bienes litigiosos. Artículo 33. Transferencia del derecho o de bien litigioso. Ahí está, a ver. Párrafo primero. En caso de transferencia por acto que derivo del derecho o del bien litigioso, en todo o en parte, el adquiriente podrá suceder en forma total o parcial a la o el enajenante en el proceso. Miren ustedes entonces, si está en litigio, por ejemplo, el derecho propietario o un bien inmueble, en pleno proceso se puede vender. El que tiene el título puede vender y transferir. Lógicamente el que le va a comprar asume las consecuencias del resultado del proceso, ¿no? Pero es posible transferir y lógicamente el que ha comprado ocupa el lugar del que ha vendido, que estaba como demandante o demanda. Jóvenes, nuestra próxima clase es el miércoles. A ver. Yo ya tengo la lista. Usted puede para comentar. Pasando la lista ahora a partir de la siguiente. Ahora, doctor. Aguilar, Álvarez, Alés, es el grupo 21, ¿no? Digo, 41 o 31. 41. Carnes, Valderrama, por ahí no sé cómo otra vez. A ver, alguien con la A. No hay B, apellido. Álvarez. Álvarez. Valderrama, Barreto, Camacho, Cambia, Carrillo, Coca, Cosío, Crespo, de Sousa, Escalera, Escalera, Cuna, Escobar, García, García Villa, ¿no? Escobar Mamani, Estrada, Felipe, Flores, Almendras, Flores, Coria, Flores, Pacheco, Franco, García, González, González, Zavala, Sí. Guardia, Guzmán, Huanca, Guaycho, Jaimes, Lara, Ledesma, Flores, Llanos, Loaiza, Loza, Presente. Loza, Karen, Ah, no. Vera. Vera, Maldonado, Mamani, Ariaga, Mamani, Maras, Mariscal, Antesana, Martínez, Presente. Martínez Rodríguez, Martínez Chávez. Autores Chávez, Sí. Mendoza, Molina, Javier.
Montaños, Ceballos, Morales, Oporto, Muruchi, Morales, Patiño, Peredo, Pérez, Pinto, Pérez Reyes, Pinto Cabezas, Quispe, Ríos, presente, Ríos, Choque, Rocha, Guzmán, Rodríguez, Romero, Romero Espinosa, Larcanón, Romero Santana, Sanca, Sánchez, Mamán, Montaño, Taboada, Terceros, Terrazas, Picona, Corrico, Uruchi, Valdivia, Valdivia Navarro, Velasco Ricardo, Zapata, Zárate. ¿Nadie más? ¿Cuál es el